Bueno, vamos a ver esta ficha que trata sobre el mínimo común múltiplo. Aquí dice, el mínimo común múltiplo, con las siglas MCM, es un número que es múltiplo, es común y es el menor posible. Se puede calcular de la siguiente manera. Descomponer los números en factores primos, multiplicar todos los factores comunes y no comunes de mayor grado si están repetidos. Es decir, es como decir, se escogen los comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Aquí dice, aquí ponen un ejemplo, ¿no? Que es el mínimo común múltiplo de 12 y de 45. Dice, descomponemos el 12 y el 45. Entonces el 12, fíjense que 12 es 4 por 3 y 4 es 2 al cuadrado. Entonces tenemos aquí 4 por 3 o 2 al cuadrado por 3. 45 es 9 por 5, ¿de acuerdo? Y 9 es 3 al cuadrado. Por tanto tenemos aquí 3 al cuadrado por 5. Entonces dice que tenemos que escoger los factores comunes y no comunes. Es decir, hay que escoger todos los factores. Aquí, factores que tenemos es, sin tener en cuenta el exponente o los exponentes, vamos a fijarnos en las bases de las potencias. Tenemos 2, tenemos 3 y 5. Es decir, tomamos el 2, el 3 y el 5, porque tomamos todos los factores, todas las bases de las potencias. Vemos que el 3 está repetido. El 3 aparece aquí es un 3 solamente, que es como poner 3 elevado a 1, y aquí tenemos 3 al cuadrado. El 3 está repetido y tomamos el de mayor exponente. Aquí pone el de mayor grado, pero realmente yo diría que es el de mayor exponente, ¿vale? El de mayor exponente. Entonces, o sea que si tenemos el 3 y tenemos 3 al cuadrado, escogemos 3 al cuadrado. Y después escogemos los otros dos, 2 al cuadrado y 5, ¿vale? Entonces el mínimo común múltiplo de 12 y de 45, esto es 2 al cuadrado, que es este 2 al cuadrado, está aquí. Escogemos 3 al cuadrado porque es la potencia cuya base se repite, está elevada al mayor exponente, 3 al cuadrado, y después el otro factor que queda, que es 5, ¿vale? Y claro, aquí tenemos ahora 4 por 9 por 5. Fíjense que 4 por 5, eso da 20, y después 20 por 9, 2 por 9, 18, 20 por 9, 180. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido este procedimiento? ¿Están ahí? ¿Alguien podría contestar, por favor? Gracias. Sí, se ha entendido. Vale. Fíjese que como lo ha hecho Maribel, digamos que es con lo que el libro de Anaya, me parece que lo llamaba como el método, había uno que lo llamaba método artesanal y el otro método, en fin. El método más simple es el que lo ha hecho, como lo ha hecho Maribel, que es decir, hacemos la tabla de cada número, la tabla del 4, la tabla del 8, ¿no? Entonces decimos, la tabla del 4, ¿no? O múltiplos de 4. 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 4 por 5, 20. Múltiplos de 8. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40. Entonces, lo que ha hecho Maribel es encontrar múltiplos comunes. Aquí tenemos, ha encontrado como múltiplo común el 16, ha encontrado como múltiplo común también el 8, ¿no? Pero fíjense que lo que estamos buscando es el mínimo común múltiplo, es decir, de los múltiplos comunes el menor. Aquí tenemos que 16 es múltiplo común, pero no es el menor. 8 sí que es el menor de los múltiplos comunes. Claro, ¿por qué digo esto? Porque poner el resultado como 16 por 8, ¿ustedes qué opinan de este resultado, de 16 por 8? ¿Me contesta alguien, por favor?
Bueno, eso depende. ¿Con quién habló? Con Edu, Cuénteme, Edu, ¿cuál es su respuesta? a lo mejor se ha confundido y no se acordaba si era el máximo común divisor o el mínimo común divisor. Estábamos hablando ni de máximo común divisor ni de mínimo común divisor. Le pregunto, lo que yo quiero averiguar es el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el Mm, mínimo común múltiplo de 4 y de 8? ¿Sería 16 por 8? ¿Y por qué? pues, sí, ¿Me dicen que sí? yo digo que sí, ¿Yo quién es? ¿Es Edu? sí. Sí. ¿Alguno más dice que sí? O sea, lo que No, quiero es que justifiquen su no respuesta. Si entendía, es que sí, ¿por no, qué? Y si es que no, ¿por qué? no entendía la pregunta. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Maribel ha dicho que es 16 por 8. Y yo le digo, ¿es correcto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Mm, Yo pienso que no, Pablo, ¿me yo dice que no pienso o que que sí. sí? porque yo creo que es 8 por 8, ¿no? ¿Usted cree que es el 8? ¿Por qué el 8? No lo sé, pero yo pienso que yo 8 por 16, no, yo creo que es 8 por 8. Pablo, es que no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero yo sí que le entiendo que es el 8, pero no entiendo por qué dice que es el 8 y no es, por ejemplo, el 16 o no es, como dice Maribel, 16 por 8. No sé cómo explicarlo, sinceramente. No lo saben. No, ¿Hay algún otro que tenga alguna sugerencia? yo pienso que quizá puede ser porque no puede, no puede multiplicar 8 por 16. Si multiplica sería 8 por 8 o 16 por 16. La pregunta es esta, Pablo, la pregunta es, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es el menor de los múltiplos comunes? El 8 El 8. Claro, es el 8. es, Pero es, es el 8 porque es el menor de los múltiplos comunes. Es decir, 8 8 es múltiplo de 4 porque es 4 por 2, que es 8, y es múltiplo de 8 porque es 8 por 1, que es 8. Es un múltiplo común y es el menor, porque el siguiente es 16, como he dicho antes. Entonces, claro, no podemos decir que es 16 por 8. Esto lo tengo que tachar, esto no es correcto. ¿Vale? Es 8. ¿De acuerdo? sí. Pero no, Maribel no lo ha hecho de la manera que indica el ejemplo. Ahora después veremos cómo hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Vamos con el apartado B. Tenemos mínimo común múltiplo de 8 y de 6. Miren, antes de ir al apartado B, vamos a hacer. Es que si no va a ser un lío. Vamos a hacerlo uno a uno, porque si no. Voy a hacer ahora este ejercicio de aquí, lo voy a hacer de la manera que lo indica el ejemplo. Que es un poquito más complicado, pero es un método más eficiente, sobre todo con números mayores. ¿Vale? Entonces, si yo les digo, voy a añadir aquí una página. Y si yo les digo, a ver, el apartado A, era mínimo como múltiplo de 4 y de 8. Si yo, por favor, ese micrófono, les digo yo aquí, apartado A es el mínimo como múltiplo de 4 y de 8. Fíjense que la forma en que lo ha explicado, se está explicando en el ejemplo, hacemos la descomposición en factores primos de 4, ¿vale? 4 es divisible entre 2, 2, 2, 1. ¿Recuerdan que lo vimos ayer esto? 8, hacemos la descomposición en factores primos, es divisible entre 2, 4, divisible entre 2, 2, 2, 1. Por tanto, lo que tenemos es que 4
es 2 al cuadrado y 8 es 2 al cubo. Fíjense que dice en el ejemplo, dice, se multiplican todos los factores comunes y no comunes de mayor exponente, si están repetidos. O sea, se escogen los factores y se multiplican comunes y no comunes, comunes, es decir, todos los factores elevados al mayor exponente. Si tenemos aquí 2 al cuadrado y aquí tenemos 2 al cubo, pues escogemos 2 al cubo. Señores, 2 al cubo, ¿qué da? 8. ¿Entienden esto? Lo voy a escribir. Se escoge más que se realiza el producto de todos los factores, pongo aquí repetidos y no repetidos, elevados al mayor exponente. ¿De acuerdo? Entonces, justamente sería 2 al cubo, es el que está elevado al mayor exponente. Por eso es 8. ¿Vale? Vamos con el siguiente. En el siguiente es el apartado B, que es mínimo común múltiplo de 8 y de 6. Maribel dice que es 24. A ver, Maribel lo que ha hecho ha hecho igualmente la tabla del 8 y la tabla del 6. Múltiplos de 8, múltiplos de 6. Entonces, claro, al poner a 8 y 6, yo lo que pondría, fíjese, aquí pondría múltiplos de 4, múltiplos de 8, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos múltiplos de 8. 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 32, 40. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24. Entonces, claro, la primera vez que se repiten es con el 24. O sea, es el primer múltiplo común. Es el menor de los múltiplos comunes. Entonces es 24, efectivamente. Vamos a hacerlo con el otro procedimiento, con la descomposición en factores primos. Tenemos el apartado B, decía mínimo común múltiplo, era de 8 y de 6, ¿no? Lo estaba puesto en ese orden, sí, de 8 y de 6. Entonces, hacemos la descomposición en factores primos de 8. 2, 2, 2, 2. Ya lo he puesto mal. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Descomposición en factores primos de 6. 6 entre 2, 3. 3 entre 3, 1. Por tanto, 8 es igual a 2 al cubo. 6 es igual a 2 por 3. ¿Qué escogemos? Escogemos de lo que está repetido, los factores que están repetidos, las potencias cuya base está repetida. Aquí es 2 al cubo y 2. Escogemos la que está elevada al mayor exponente. Por tanto, es 2 al cubo y después lo que no se repite también lo escogemos. Por tanto, lo que tenemos aquí es 2 al cubo por 3. Que esto es 8 por 3. 8 por 3, ¿qué da? Señores, ¿qué da 8 por 3? 24. 24. Que esto era lo que le daba Maribel, ¿no? Lo tenemos aquí, lo que le daba Maribel era 24. Lo que es correcto, lo que pasa es que también tienen que aprender a hacerlo de esta forma.
que es más eficiente, es más complicada, pero es más eficiente, como había dicho antes. Vale, vamos ahora al apartado C. El apartado C dice mínimo como múltiplo de 30 y de 40. Entonces Maribel aquí ha puesto múltiplos de 30 y múltiplos de 40. Y Maribel pone aquí que 50 es múltiplo de 30. Y yo les digo, ¿qué opinan de esto? Que no. Fíjense que múltiplos de 30 sería 30 por 1, 30, 30 por 2, 60, 50 no lo es, 30 por 3, 90, 3 por 4, 12, 30 por 40, 120, vale. Y después tenemos aquí, pondría también 40, ¿de acuerdo? Porque 40 por 1 es 40, 40 por 2, 80, 40 por 3, 120, entonces sí que sale 120. ¿De acuerdo? O sea, el mínimo común múltiplo está bien, es 120, pero aquí Maribel se ha equivocado, se ha despistado y se ha equivocado. Pero ahora vamos a hacerlo de la forma que yo les he dicho. Es de 30, el apartado C de 30 y de 40. El apartado C, mínimo común múltiplo, perdón, mínimo común múltiplo de 30 y de 40. Entonces tenemos descomposición en factores primos de 30. Al acabar en 0 es múltiplo de 2, 30 entre 2, 15. 15, como 1 más 5 da 6, es múltiplo de 3. 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. 40. 40 entre 2, 20. 20 entre 2, 10. 10 entre 2, 5. 5 entre 5, 1. Por tanto, tenemos que 30 es lo mismo que, o sea, la descomposición de factores primos o factorización de 30, esto es 2 por 3 por 5, y la de 40, esto es 2 al cubo por 5. Señores, ¿alguien podría decirme cuál sería, cómo se puede averiguar el mínimo común múltiplo a partir de esta factorización? ¿Me lo pueden indicar a partir de esto y de esto? Recuerden que tenemos que, bueno, ¿recuerdan cuál era la regla? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo teniendo estas dos factorizaciones? Miren, vamos a recordar la regla. Se realiza el producto de todos los factores, repetidos y no repetidos, o comunes y no comunes, elevados al mayor exponente. ¿Vale? Aquí arriba tienen la regla y abajo tienen la descomposición. El producto de todos los factores, repetidos y no repetidos, elevados al mayor exponente. ¿Qué tengo que escoger aquí y aquí? Aquí, aquí y aquí. Señores, ¿me pueden decir qué bases de las potencias están repetidas? ¿El 3 está repetido? ¿Esa base? ¿Esa base está repetida? No. No. Entonces, ese ya, si no está repetida, ¿se escoge o no se escoge? No se escoge. Se escoge todo. Se escoge todo, repetidos y no repetidos. Pero cuando están repetidos, se escogen cuando están elevados, se escogen los que están elevados al mayor exponente. ¿Vale? Entonces tenemos, a ver, el 3 se escoge porque es la única aparición. El 5 se repite aquí y aquí, ¿no? Pero se tiene que escoger el que está elevado al mayor exponente, ¿no? Porque esto es exponente 1 y esto es exponente 1. En este caso, que sería un caso dudoso,
lo que se escoge es uno de ellos, el 5. O sea, o uno u otro, ¿no? Porque es como porque el exponente es el mismo, ¿no? Entonces escogería el 3 y el 5. Y después quedaría 2 y 2 al cubo. ¿Qué se escogería aquí? 2 o 2 al cubo. ¿Cuál se escoge? Señores, ¿están por ahí? Yo sí. ¿Cuál de las dos potencias está elevada al mayor exponente? El 2 al cubo. 2 al cubo. ¿Cuál es el exponente de 2? ¿Cuál es el exponente de 2? Señores, ¿qué les pasa hoy? No. ¿No lo saben? ¿Cuál es el exponente de 2? No lo sé. 2 elevado a 1. ¿De acuerdo? 3 es mayor que 1. ¿Vale? Por eso se escoge 2 al cubo. ¿De acuerdo? Por tanto, escogemos ahora qué es lo que tenemos que multiplicar. Multiplicamos 2 al cubo por 3 y por 5. ¿Esto qué es? Esto es 8 por 3 y por 5. ¿De acuerdo? Que esto es 8 por 3, 24. Y tenemos 24 por 5. 5 por 4, 20. Llevamos 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12, 120. 120. ¿Qué le daba Maribel? ¿Lo recuerdan? 120. 120, ¿no? Ahí lo tienen. 120. Lo que pasa es que, claro, este es más difícil hacerlo así, pero ya les digo, es más eficiente. Vamos ahora con el apartado D. Vamos con el apartado D. Tenemos el mínimo común múltiplo de 14, de 15 y de 16. Y Maribel me dice que pone aquí que no tiene. A ver, vamos a revisar esto porque tenemos aquí múltiplos de 14, múltiplos de 15, múltiplos de 16. Y claro, ella ha hecho aquí 14 por 1, 28. Espérense. 14 por 1, 28. Perdón. 14 por 1 es 14. Luego esto habría que poner aquí un 14 en primer lugar. Después sería 14 por 2, 28. 14 por 3, 42. 56. Aquí también faltaría el 15 por 1, que sería 15. El 16 por 1, que es 16. Pero no he encontrado ninguno, ¿no? Claro, cuando digo que es más eficiente es que los números siempre tienen un múltiplo común. Lo que pasa es que puede ser muy grande. Y puede estar, a lo mejor, empiezan a hacer operaciones y está aquí. El múltiplo común está aquí. Y claro, por eso digo que para números pequeños es más cómodo el otro, más sencillo, pero para números grandes, pues es más eficiente el método de la factorización o descomposición en factores primos. Entonces vamos a hacer el apartado D, vamos a hacerlo de esta manera, D, que dice mínimo común múltiplo de 14, de 15 y de 16. Tenemos aquí descomposición en factores primos de 14. 14 es un número par, es divisible entre 2, 14 entre 2, 7. 7 es primos, 7, 1. 15. Descomposición en factores primos. 15 es divisible entre 3, porque 1 más 5 da 6, y es múltiplo de 3. 15 entre 3, 5, 5, 1. 16. 16 entre 2, 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. Por tanto, descomposición en factores primos de 14.
2 por 7. Descomposición en factores primos de 15. 3 por 5. Descomposición en factores primos de 16. 2 a la cuarta. Señores, ahora lo tienen que hacer ustedes. ¿Qué tengo que elegir aquí? ¿Qué tengo que elegir aquí para hallar el mínimo común múltiplo? Recuerden, hay que escoger de todos los factores los que están elevados al mayor exponente. Lo voy a escribir aquí de nuevo. De todos los factores se escogen las potencias que están elevadas al mayor exponente. Puede que les confunda esto de factores. Aquí cuando digo factores, también podríamos sustituirlo por potencias. ¿Vale? De todas las potencias, se escogen las potencias que están elevadas al mayor exponente. Y yo les pregunto, ¿cuáles son las potencias que están elevadas al mayor exponente? Vamos a empezar, empecemos con el 2, ¿vale? El 2 se repite en todos, en el 14, en 15 y el 16. Se repite esa base 2. El 2 aparece en el 15. No aparece en el 15. Pero, o sea, no se repiten todos, pero se repiten dos de ellos. En el 14 y en el 16 aparece 2 y 2 a la cuarta. ¿Cuál escogeríamos? ¿2 o 2 a la cuarta? No sé. Pues escoge la que está elevada al mayor exponente. 2 es lo mismo que 2 elevado a 1 y 1 es menor que 4, ¿no? Por tanto, escogemos 2 a la cuarta en primer lugar. Es que voy a darme prisa porque nos quedan 2 minutos. 2 a la cuarta. Después, en el siguiente tenemos el 3. El 3 solamente aparece en el 15, pero también se escoge porque se escogen todos. 2 por 3 por... Vamos a ver qué más se repite. Aparece un 5, pero el 5 no solamente aparece aquí, y aparece un 7, que solamente aparece en el 14, ¿no? Entonces, pero se escoge todo, entonces quedaría por 5 y por 7. Por 5 y por 7. Claro, si hacemos, si esto es lo mismo que hacer 16 por 3 por 5 por 7, ¿no? Y tenemos aquí que tendríamos, para hacerlo más rápido, tendríamos 16 por 3 por 5 por 7, por 3 por 5 por 7. Claro, da 1680. Esto da 1680. Por eso Maribel no lo encontraba, porque es un número muy grande. Pero se dan cuenta que es más fácil así, porque si lo tenemos que hacer como lo hacía Maribel, que teníamos que seguir con la tabla, pues hasta llegar a 1680, pues claro, ¿dónde estaba? Si es que multiplicando 14 por 10 ya da 1400, sería mucho más, ¿no? Entonces, claro, pues es mucho más costoso. Pero así, en este caso, se ve claro que en el apartado D que es más eficiente hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, vamos a ver, ya no me da tiempo a hacer los siguientes apartados, pero les dejo como ejercicios, ya se lo había mandado a ustedes, ¿no? Pero les dejo como ejercicios que hagan lo que queda, ¿eh? El E, el F, el G y el H de esta manera, ¿vale? Con este procedimiento. Y mañana lo vemos en clase, ¿de acuerdo? Venga. Vale, voy a parar la grabación.